Dice el artículo 2 constitucional en su inciso B, fracción sexta, que para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, nuestras autoridades tienen la obligación de establecer condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación. Pero este mandato constitucional está lejos de ser una realidad. Es por eso que De Raíz Luna quiere ponerlo a la mesa y queremos en este cierre de temporada compartir con usted, amable televidente, las reflexiones de entrañables, pero sobre todo muy admirables amigos, expertos en los temas tanto de pueblos indígenas como medios de comunicación. Un servidor se integrará a esta mesa que será moderada por la defensora del televidente de nuestro canal, Gabriela Barkentin. Guanto Juantillolpaquin Pampanicantimitselian, bienvenidos. Muy buenas noches, me da mucho gusto recibirlos ahora en este otro espacio. La verdad es que antes que nada quiero agradecer a De Raíz Luna por haberme invitado a conducir la mesa de hoy. Soy Gabriela Barkentin, soy la defensora del televidente del Canal 22 y hoy estoy no en mi programa, sino en este otro, y de veras agradezco muchísimo la invitación, sobre todo porque además es el cierre de temporada de Raíz Luna, que bueno, qué mayor privilegio que eso. Así que pues arranquemos con este tema fundamental que tiene que ver con las lenguas indígenas, las culturas indígenas, los medios de comunicación en México y hacia dónde vamos. Y tenemos un panel de lujo, realmente estoy muy contenta y honrada de estarlo conduciendo. Está con nosotros Aleida Calleja, ella es vicepresidenta de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Así es, gracias. También está con nosotros Jorge Fons, seguramente lo ubican, tiene una larga trayectoria, por ejemplo, en el cine. Entre otras cosas dirigió El Callejón de los Milagros, pero bueno, Jorge, tienes una larga trayectoria, así que también me da muchísimo gusto que estés aquí con nosotros. Bienvenido. Está el doctor José del Val, él dirige el programa universitario México, Nación Multicultural en la UNAM, ¿verdad? Sí. Así que bueno, bienvenido también, me da mucho gracias. gusto. Y está con nosotros también el titular de este programa, el que realmente lo conduce, lo pensó, lo lleva. Y bueno, antes que nada te quiero agradecer por haberme cedido hoy la silla central del programa. Pero bueno, Mardonio Carballo, pues gracias por estar en tu propia casa. No, gracias a ti y gracias a cada uno de ustedes por haber aceptado esta invitación. Creo que lo que estamos poniendo a debate es un asunto que nos compete a todos como nación, ¿no? Que es la ausencia de las lenguas y las culturas indígenas en los medios de comunicación, tanto masivos como pequeños. Muchas gracias. Mardonio, recordemos nada más, hoy es el cierre de temporada. ¿Cuántos programas fueron en esta primera temporada? Sí, estamos, este es el 13º programa que estamos el número haciendo. de la buena suerte para algunos. Para algunos. Yo creo que es un buen número, yo creo que nos deja muchas satisfacciones. De Raíz Luna ha sido, creo que, un fenómeno un poco en la televisión que toma como por sorpresa al espectador, no, como que no estaba, digamos, acostumbrado de repente a ver a los pueblos, a sus integrantes, hablar de sí mismos con esta mayoría de edad por delante, claro, creo. Claro. Esto ha sido De Raíz Luna. Pues felicidades por esta primera temporada, que seguro será la primera de varias. Y bueno, entremos en materia. Decía Mardonio que, bueno, la pregunta que de alguna manera nos convoca es la ausencia de las lenguas, la ausencia de las culturas indígenas en los medios de comunicación. Yo me atrevería a decir que primero tal vez tendríamos que matizar, es decir, en cuáles medios de comunicación están ausentes y cuál es el impacto de que estén ausentes en donde están ausentes, porque seguramente habrá medios de comunicación tal vez más locales, de alcance a veces muy limitado, a veces no legalizados, por también como sabemos que funcionan las leyes en nuestro país, en donde tal vez hay la presencia de las lenguas indígenas y de las culturas indígenas, pero pareciera que sobre todo en los grandes medios de comunicación, los que tienen alcance nacional, los que de alguna manera
son los que están poblando el imaginario colectivo, pareciera que ahí las lenguas y las comunidades indígenas, los pueblos indígenas no están presentes. Aleida, una primera pregunta, ¿esto se debe a razones legales, se debe solo a razones culturales, se debe a cuestiones de discriminación, o el panorama es lo suficientemente complejo como para que se deba a todo? Es lo suficientemente complejo, en efecto. Tiene que ver con, en la práctica, con que hay un no reconocimiento de esta diversidad cultural en el país, en que no existe una política del Estado en materia de medios de comunicación en lo general y mucho menos en lo particular con lo que tiene que ver con los pueblos y comunidades indígenas. La lucha indígena y la gran lucha indígena que tuvimos desde el 94 logró el cambio en el artículo 2º constitucional de que los pueblos indígenas pueden operar, administrar e instalar sus propios medios de comunicación. La pequeña llave que no permite que eso sea es que dice conforme a la legislación vigente. Y la legislación vigente, que es la de radio y televisión, no observa más que 2 modelos de radiodifusión en este país: el comercial con fines de lucro y el estatal público, como Canal 22, como Radio Educación, o sea, estos medios que dependen de instituciones, o como las radios indigenistas de la Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y no reconoce el derecho de los grupos ciudadanos, que es lo que nosotros le llamamos el tercer sector, que es el sector de propiedad social, donde los grupos ciudadanos pueden tener medios de comunicación propios que les permitan ejercer la libertad de expresión, y que son en comunidades indígenas, en comunidades campesinas y en comunidades urbano-marginales en las grandes ciudades. El hecho es que el Estado mexicano tiene varias recomendaciones internacionales de organismos de derechos humanos que le han pedido de manera reiterada desde el 98, desde 1998, que cambie las leyes federales de radio y televisión para que permita una mayor pluralidad y además permita que los grupos más empobrecidos y en mayores situaciones de vulnerabilidad en este país puedan acceder a tener medios de comunicación. Pero el grave problema que tenemos hasta la fecha, y era lo que veníamos discutiendo con los compañeros, es que a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sentencia sobre la acción de inconstitucionalidad de lo que se le llama la Ley Televisa, a pesar de que dice que es una ley que es inconstitucional porque no reconoce ese derecho de los pueblos indígenas o de otras comunidades equiparables, tenemos un Congreso que no legisla en la materia, tenemos un Ejecutivo que pudiera hacerlo con una iniciativa, pero que tampoco lo hace. Entonces, ¿de qué manera una comunidad, un pueblo indígena puede hacer algo para tener un medio de comunicación si no hay condiciones ni legales, ni políticas, ni de ningún otro tipo de voluntad para que lo tengan? José del Val, hay un tema que a veces es polémico, es decir, nosotros podríamos pensar en medios de comunicación que tengan un alcance comunitario, tan grande o pequeña como sea la comunidad, y que sirva a esa comunidad, y por lo tanto que se exprese también en la lengua o las lenguas de la comunidad. Y ahí cumple un servicio, y es un servicio importante, pero se está atendiendo, digamos, a un sector. Y la otra es la idea de decir, bueno, ¿qué sucede? ¿Por qué las lenguas indígenas, por ejemplo, no ocupan espacio también en los medios de comunicación que le llegan al otro? Es decir, al otro que no lo conoce, que no la habla, que se va a enfrentar a ella. Porque sí son dos formas diferentes. No estoy diciendo que una excluya a la otra, pero son formas diferentes. ¿Cómo lograr que esto trascienda también a otros sectores? ¿Qué significa esto de que somos un país que tiene varias lenguas? Significa que hay que replantear la perspectiva que tenemos con respecto a las lenguas de México. Vamos a decir por qué. Por ejemplo, la política del Estado, cuando México era una sola lengua, ha sido generar un proceso de acoso sistemático y de rechazo a las lenguas indígenas. Es una política histórica de muchos años, efectivamente.
paradójicamente existen por lo menos 62 lenguas hablándose. Sin embargo, no hay medios de comunicación en ningún caso en lenguas. Yo puedo decir cosas como estas. Aproximadamente el 50% de la población de la península de Yucatán habla maya. No existe radio en maya, televisión en maya, secundaria en maya, preparatoria en maya, universidad en maya. Entonces, 50%. 50%. Si hablo de regiones de náhuatl, vamos a ver enormes cantidades. ¿Qué hemos pensado? ¿Dónde está el error para ver si podemos sintetizarlo? Nosotros tenemos en un territorio que es bilingüe, hacemos un conjunto de escuelas para los pueblos indios y el resto de escuelas para el resto de la sociedad. Ahí lo que estamos haciendo es destruyendo el carácter bilingüe del territorio. Claro, porque se está segregando al final. Claro, en un territorio bilingüe, todas las escuelas deben ser bilingües y todos los mexicanos hablaríamos el español y la lengua, nuestra lengua territorial, como sucede en muchos países del mundo, donde hay una lengua común que hablamos todos, pero hay una lengua regional, efectivamente. Tenemos 2 millones de hablantes de náhuatl y no hay secundaria en náhuatl, preparatoria en náhuatl, radio en náhuatl, televisión en náhuatl, ¿no? O sea, lo que ha habido es la política de Estado ha sido negar. Ahora, entonces, claro, hay una alternativa a esta estrategia de generar modelos de comunicación para los pueblos indígenas en las regiones aisladas, con radios de poca potencia, un poco para que se comuniquen con ellos. Pero el problema no es comunicarse entre ellos, el problema es comunicarse con el resto de la sociedad. Claro. Sí, me parece muy importante esto último que acabas de señalar, esta idea de hasta dónde el conceder, por ejemplo, yo sé que a Leida y que a Marc, bueno, que han estado luchando mucho por el tema de las radios comunitarias, pero hasta dónde lograr que estas radios, realmente radios o televisoras o lo que sea, realmente vayan más allá de solamente la comunidad a la que están sirviendo, insisto, sin quitarle el mérito de que sirvas a tu comunidad, pero que realmente el otro también te conozca, ¿no? El otro también sepa de ti. Claro, como estamos en televisión y los tiempos de la televisión son lo propio, vamos a un corte y regresamos, pero de eso estamos hablando, de culturas, lenguas indígenas y medios de comunicación en el cierre de temporada, me siento así como Grey's Anatomy, algo así, ¿no? Cierre de temporada de Raíz Luna, regresamos. Estamos de regreso aquí en De Raíz Luna, el cierre de temporada, y estamos hablando de medios de comunicación, de culturas indígenas, de lenguas indígenas. Ahorita en el corte comentábamos una frase, decías, es que no está ordenada la sociedad para la pluralidad. Y me parece que es una provocación interesante. Mardonio, no podemos negar que hoy estamos en un mundo mediático en donde todos, algunos con mayor posibilidad que otros, pero todos tenemos acceso a muchas ofertas de entretenimiento, de contenidos. Insisto, algunos más que otros, pero quienes tienen acceso a Internet, así sea en el centro comunitario o en el cibercafé, o en su casa o en la oficina, quienes tengan algún sistema de televisión, así sea el abierto, ya son más canales, y si tienen algún sistema restringido son muchos más. Entonces, hay que competir también por la atención de la audiencia, es decir, no basta creer que tenemos un contenido interesante si no lo sabemos hacer también atractivo. Mira, una de las cosas que yo planteaba cuando comenzamos a hacer la serie era que no quería estos planos secuencias larguísimos, aburridísimos, tipo INI, ¿no? Creo que hay un falso respeto hacia los pueblos indígenas, ¿no? Entonces yo les decía a mi equipo, vamos perdiendo ese falso respeto y vamos respetándolo de a de veras, ¿no? Entonces la idea que teníamos hacer, yo decía, vamos a hacer un INTV, pero vamos a hablarlo en lenguas indígenas, ¿no? Vamos a usar los instrumentos propios de una cultura, ¿no? Para decir lo que tenemos que decir nosotros, porque solo así, sobre todo cuando un programa como el mío, que está hecho desde un indígena que tiene acceso a los medios de comunicación hacia la otra sociedad, ¿no? Entonces tengo que hacerlo totalmente atractivo. Creo que también ahí es donde estamos fallando de repente en formar cuadros, Pepe, ¿no? En formar cuadros de gente que esté definitivamente pensando en que lo tiene que hacer bajo unas premisas de calidad muy altas, pues, porque yo decía que como indígena uno tiene que trabajar doble o triple para que entonces agarres al espectador y no lo sueltes y te acompañe durante media hora, ¿no? Claro. Jorge Fons, tú eres director de cine, entre otras cosas, pero eres sobre todo director de cine, y un poco retomando esta idea. Es decir, ¿qué nos ha fallado? Por ejemplo, ¿qué ha fallado en el cine en México para poder llevar el tema
de las lenguas indígenas, las culturas indígenas, a un público más amplio. ¿Cuál sería tu diagnóstico? Yo digo que no está en los objetivos de una sociedad como esta, como decía bien Pepe. Una sociedad en todas sus instancias tiene una mirada puesta en un punto y mete en el costal de la ignorancia o del desinterés lo demás. En ese sentido, el acercamiento hacia el resto de nuestros hermanos indígenas no existe ni como propósito ni como punto de interés. Entonces, yo noto que todas las expresiones del arte y de la cultura no conducen a acercarnos a estas comunidades, a estos pueblos. Sí. A ver, en el caso del cine, ¿recuerdas alguna película o algunas películas que, sí, como no, te les voy a parece tocar rescatable? porque son absolutos baluartes así paradigmáticos, ¿no? Que son las dos películas de Mora Carlet, de Juan, que son una en náhuatl y otra en purépecha, ¿verdad? El de Heréndira, el caso más reciente. Y Retorno a Aztlán, el de náhuatl. Y Viaje a Aztlán, el anterior, que son así las dos flores en las solapas que tiene el cine nacional con respecto del acercamiento a esa cantidad de 60 y tantas lenguas que tenemos aquí en el territorio nacional. Y decía que ninguna de las instancias de la cultura propositivamente lo hace así como destino, como flujo natural del acontecer cultural, sino que lo hace así, casi como un despiste, ¿no? Así, que nos llaman la atención de que, oye, despierta. Sí, es más ¿no? una excepción. La televisión oficial, o mejor dicho, la televisión comercial que conocemos y que es la imperante a nivel nacional, es una televisión que está ahí para cantar las virtudes del sistema, del régimen, del Estado y del gobierno. Lo que hay que saber es competir con eso, ¿no? Que es un poco lo que decía Mardonio, lo que hay que saber es competir y que te volteen a ver. Entonces, si logramos atraer, si logramos hacer productos que sean pues entretenidos, porque el entretenimiento no está mal, ¿no? Si, mientras no es un entretenimiento burdo, pero si logramos sobre todo llegarle a ellos. Aleida, yo te quiero preguntar algo antes de irnos al corte. Hablas de medios comunitarios, tú estás muy metida en el tema de las radios comunitarias, pero en general los medios comunitarios. ¿Cómo definen ustedes comunidad? Comunidad se define por comunidad de intereses. Y es una comunidad de intereses en términos de un proyecto social determinado. Por eso hay radios comunitarias de mujeres, de niños, de ambientalistas, de comunidades indígenas, de incluso de las que pelean por el tema de los derechos sexuales y reproductivos y las minorías lésbico-gays. O sea, tiene que ver con un proyecto social con interés común, donde la gente está proponiendo una manera de ejercer su derecho a informarse desde otra perspectiva, pero también su derecho a ejercer esta libertad de opinar y de decir, que finalmente es parte del juego democrático. Y ahí te pregunto, por ejemplo, pienso en la Ciudad de México. ¿Somos qué? ¿Cuántos habitantes en la Ciudad de México? ¿Muchos 20 millones? 20 millones, incluida la zona conurbada, digamos, sí. ¿No? Y por supuesto, pues hay comunidades de toda índole, pero que están dispersas, uno. Y dos, si yo tengo una radio, pues difícilmente la puedo dirigir hacia un lado, al final de cuentas estoy radiando todo un entorno. Entonces, ¿cómo hacer que coexista el interés que da sentido a la comunidad, pero a la vez el hecho de que está en medio de un mundo mucho más amplio? Mira, te pongo un ejemplo. ¿Qué pasaría si tuviéramos una radio multiétnica en la Ciudad de México? Una radio, por ejemplo, porque la Ciudad de México es el lugar donde mayor concentración de población indígena tenemos en el país. 50 lenguas. ¿No? 50 lenguas hay aquí. 50 lenguas en la Ciudad de México. En la Ciudad de México. Es el lugar que donde no incluyen hay las mentadas de mayor madre y demás concentración indígena del país. No incluye la del tráfico, ¿verdad? No, la del tráfico la ponemos como Ok, muy bien. ¿No? ¿Qué pasaría si tuviéramos una emisora de propiedad social donde las comunidades indígenas de este Valle de México pudieran tener un acceso a expresarse, a decir, a no ser invisibles en estas? O sea, porque, ojo, el tema de hablar significa recuperar un ejercicio de identidad, ¿no? Eso sería una radio comunitaria. Y no porque solamente esté en Chalco, solamente pueda estar en Coyoacán, segmento, ¿no? Sí. Es una comunidad de intereses. Claro. ¿Qué pasaría una radio multiétnica donde estuviera triquis,
zapotecos, Pero es que ahí, náhuatl. ahí curiosamente el interés ¿Ves? va más allá, bueno, no curiosamente, el interés va más allá, insisto, de la lengua, sino sería el interés de reconocer que somos una ciudad multiétnica. Vamos a un corte, regresamos ya al último bloque antes de que me corte. De largo alcance. Exacto, proyecto social de largo alcance para que quede ahí sobre la mesa. Y bueno, vamos al corte, regresamos, estamos en el cierre de temporada de Raíz Luna. Estamos de regreso ya cerrando este programa especial de Raíz Luna. Estamos hablando de medios de comunicación, lenguas indígenas, culturas indígenas que pasa en México. Y ya como una especie de conclusión les pediría a los invitados el día de hoy pues que nos pongan algunas inquietudes sobre la mesa. Yo creo que concluir es sobre todo concluir con preguntas. Y yo les pediría que pensemos qué sucede con las audiencias, a quiénes les estaríamos hablando. ¿Qué perdemos en México cuando todo esto no está en los medios de comunicación y no está de manera, insisto, atractiva, que seduzca, que llame, que nos haga ver que esto es parte de lo que nosotros somos? Y sobre todo, según ustedes, desde sus diferentes perspectivas, ¿cuáles son los puntos más importantes que deberíamos abordar en los próximos años? José del Val. Bueno, son muchísimas las cosas que habría que hacer. Ahora, yo lo que digo es, pensemos en la riqueza de ser mexicano. O sea, lo sabemos en la cocina. Claro. O sea, nuestra cocina la tenemos toda ahí. Imagínense que tuviéramos no la cocina que tenemos, sino la cocina única sola de una región, ¿no? La pobreza de nuestra comprensión culinaria sería enorme. Así la tenemos lingüística, o sea, tenemos una enorme pobreza de concepción del mundo, de la dimensión de mexicanos, que es ser mexicano contemporáneo en ese sentido, ¿no? Ya no el modelo ese que teníamos tradicionalmente, que el mexicano era aztequista, guadalupano y priista, como yo digo a veces, ¿no? Sino ya ese mexicano que estalló esos niveles y ya es todo, pero para hacer todo hay que asumir todo en ese sentido. Entonces yo diría que hay una tarea muy importante de reconocer la especificidad cultural de las regiones, porque además yo lo que diría sería esto: acabemos ya con esa dicotomía falsa de indios y no indios. No, aquí hay pueblos concretos, nahuas, mixtecos, purépechas, ¿no? Igual que en otros países hay vascos, catalanes, gallegos, efectivamente, y nadie dice indios, sino indios, ¿no? Entonces, ¿por qué aquí operamos con término de indios y es una forma de encubrimiento? No hay lengua indígena, no hay cultura indígena, hay una enorme variedad de lenguas y culturas. Entonces yo creo que un paso importante sería romper con esta falsa dicotomía y empezar a entender los pueblos concretos. Y ya cuando quitamos esa categoría, pues ya los pueblos de la nahua pues son los nahuas y veríamos las características. Claro, ¿no? Y que hablen. Pero ahorita que decías esto, hacía un recorrido mental de los 5 que estamos aquí presentes. Tengo entendido que todos somos mexicanos, y basta con que revisemos nuestra fisionomía, nuestros nombres, nuestros apellidos, para, ahorita que decías eso es clarísimo, ¿no? Y aquí ya vemos 5 representantes totalmente diferentes y al final de cuentas, bueno, pues nos asumimos como tales. Doctor José del Val, director del programa universitario México Nación Multicultural de la UNAM, gracias por esa conclusión. Jorge Fons, ¿con qué concluyes? ¿Cómo podemos ser diversos? ¿Cómo podemos ir más allá de barreras que se nos son impuestas, limitaciones que nos hacen cada vez más pequeños, y cómo trascenderlo y revertirlo? Por ejemplo, en cine podríamos decir que antes del TLC México veía cine mundial y veía cine mexicano. Con el TLC ya no vemos cine mundial, vemos solo cine de Hollywood, y tampoco vemos cine mexicano más que a cuentagotas. Bueno, eso nos empobrece. Eso además hace que nuestros jóvenes cineastas pongan los ojos en hacer cine como los hace Hollywood, para poder ser competitivos, para tener un mercado, para ser atractivos y para que nos llamen. Entonces, hay ahí un problema, como la sociedad o el sistema te involuciona, te manda a ser unívoco, así, a poner los ojos solamente en Hollywood, por ejemplo, hablando de cine, que es uno de los medios. Pero nosotros debemos encontrar una salida para revertir eso. En primer lugar, pues hablar de lo propio. Y lo propio, como estamos diciendo aquí, es múltiple, es infinitamente rico. Entonces, no nos quedemos con un solo platillo, ¿verdad? Tenemos que ser multicomunitarios, es decir, y sacar los medios y hacer cruces con ellos, y hacer grandes redes, chicas, grandes y medianas, y hacer lo mismo con las lenguas, hacer lo mismo con una cultura llena de muchas culturas,
¿no? Yo por eso quiero decir, por último, que es un bálsamo ver aquí en Canal 22 un programa como el tuyo, Mardonio, que realmente lo hace a uno voltear los ojos a la televisión, y lo hace a uno acordarse de quiénes somos, de qué tan amplios y tan diversos podemos ser, y de que ahí estamos, claro. Y que lo recordemos y que lo practiquemos, ¿no? Gracias, Jorge Fons, cineasta, muchísimas gracias. Y sí hay que reconocerle además que Mardonio le ha sabido quitar la solemnidad al tema sin perderle el respeto, o al contrario, al quitarle la solemnidad lo hace con muchísimo respeto, es algo que yo siempre le he reconocido. Aleida Calleja, ¿con qué cierras? Cierro diciendo que lo que nos hace falta es ampliar las libertades. Para mí el tema de que las diferentes lenguas, las diferentes culturas se escuchen por diferentes medios de comunicación es un tema de ampliación de libertades. No solamente es un tema que tenga que ver con no se restringe solamente a un ámbito cultural. Es una profundidad del ejercicio de estas libertades y que por desgracia no las estamos viendo en este país. Insistiría que en tanto el Estado mexicano, y le llamo al Congreso y le llamo al Ejecutivo, no genere un marco normativo que garantice el ejercicio de esta ampliación de libertades, el proceso de transición democrática de todos los sectores en este país queda trunca, queda chica. Y es tan importante la presencia de esta pluralidad en los medios que termino con una anécdota. Una vez una chica tailandesa, no estábamos en este país, estábamos en otro, y nos dice a una amiga y a mí que si éramos de alguna parte especial de México, porque éramos morenas, ¿no? Y le dijimos, no, en México todas las mujeres somos morenas. Y ella nos decía, es que las telenovelas que llegan en mi país, todas las mujeres son güeritas y de ojo azul. Yo pensé que todas las mexicanas eran así, ¿no? O sea, sí, los medios construyen una identidad, construyen un ejercicio de estar, de presentarse, de ejercer la libertad de ser. Y si en esa parte no están los pueblos y comunidades indígenas, algo nos falta. No solamente para aparecer, sino también para tener sus propios medios de comunicación, que esa es la reivindicación de la red comunitaria, el decidir por mi propio proyecto mediático, comunicacional y social para la sociedad. Aleida Calleja, vicepresidenta de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, también gracias por estar con nosotros. Y bueno, Mardonio Carballo, titular de este programa, te cedo para que cierres, concluyas y despidas. Solo me queda agradecer. Yo pondría sobre la mesa algo que estuvimos comentando aquí entre telones, ¿no? Que la Suprema Corte declara inconstitucional la ley llamada Televisa, precisamente porque violenta el artículo 2 constitucional, pero a partir de ahí no ha habido quien retome esta premisa, ¿no? de que tiene que estar garantizado que los pueblos y comunidades indígenas tengan acceso a operar, a manufacturar contenidos en los medios de comunicación. Yo les agradezco profundamente, es para mí un honor tener a las personalidades que tengo. Gaby, muchísimas gracias. Y bueno, De Raíz Luna es un proyecto de los pueblos indígenas, es un proyecto de sociedad civil venida a medios de comunicación, y es un proyecto que estuvo hecho, estos 13 programas, con todo el amor, con todo el cariño. Y bueno, me quiero despedir en mi lengua, que es el náhuatl, que siempre lo digo todos los programas, y que les voy a decir la traducción porque quiere decir muchísimas gracias, nos encontramos en otro momento, y no seas tú quien mata a tu palabra. Tlaxcamati, Niak, Timomelahuampan, Chicoitonati, Juan Amo, Motla.